¿Qué tal familia cuántica? ¿Cómo están? ¿Se ve, se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Hola Ceci, ¿cómo estás? Margarita, Caro, Dani, Erika, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Qué bueno que estén interesados en esto. Muy bien, perfecto. Bueno, em, la idea de estas reuniones es que poder actualizar lo que la escuela viene avanzando, ¿no? O sea, esta escuela empezó con 6 módulos que tenía una diferencia en donde con respecto a la decodificación biológica, que tenía su parte cuántica y que tenía su parte de cuestiones prácticas, ¿vale? Es decir, esta escuela te da herramientas, te da ejercicios, te da cuestiones que son muy prácticas para aplicar. No te lo deja todo ningún imaginario, ¿sí? Eso fue siempre lo que destacó esta escuela. ¿Por qué? Porque mi identificación no es con la del profesor, sino con la del iniciado, ¿vale? O sea, yo soy un iniciado, o eso es lo que intento todos los días, ¿no? Entonces, eh, ahí pongo mi intento, es decir, en mi trabajo interno. A ver que voy a abrir el chat acá, así se ve, perfecto, muy bien. Entonces, esa fue la diferencia. Entonces, todas las cuestiones que yo aprendo y comparto son cuestiones que yo ya aplico en mi vida y que yo veo el resultado en mi vida y que también luego de ver el resultado en las consultas, ¿sí? Recién ahí explico y hago una especie de sistema para que sea muy sencillo de entender y no te tengas que leer por cada cuestión 10 libros, 7 libros, 20 libros, vaya a saber cuánto. Entonces yo lo resumo en una enseñanza que sea aplicable en esto que es una espiritualidad más urbana, ¿no? En lo que es la biodecodificación. Entonces empezó con estos 6. Luego agregamos un séptimo que era de protocolos, ¿sí? Otra cosa que no tiene casi ninguna escuela, por lo menos por ahora nadie eh, tiene un solo módulo donde están todos los protocolos que se fueron aplicando porque en 5.000 consultas, que como en mi vida como en terapeuta, ¿no? Yo siempre he ido buscando esta cuestión matemática que hace el ego, ¿sí? Que justamente la vamos a aprender también en el de vidas pasadas, ¿no? Que ya voy a comentar un poquito eso, que es una elevación aún más. Bien, entonces luego hasta ahí yo venía entregando una certificación que era envío de codificación cuántica. Llegó el momento de decir y ver por varios grupos que había ciertas fallas que yo veía, ¿sí? Porque si la escuela era cuántica había ciertas miradas que no coincidían mucho con lo cuántico. Entonces ahí, cuando empezó a haber una demanda de que sea la certificación de terapeuta. Y yo te voy a explicar lo que significa ser un terapeuta desde lo iniciático, ¿vale? Es decir, desde un trabajo interno, desde la espiritualidad, desde lo cuántico, desde la alquimia, ¿sí? No desde el papel. Lo que tiene que ver con un camino espiritual significa que lo recorrido es lo que vos podés mostrar. Enseñar es mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el tema terapéutico? A mí me llegó todo esto porque al estudiar la vida de Cristo en mucha profundidad, ¿sí? Porque tengo como una especie de amor muy grande por ese personaje, por su energía y toda esta cuestión, y cada vez que me fui metiendo cada vez más a ver lo que realmente había pasado, está muy ligado con Matus, con Buda, ¿no es cierto? En lo que, no más que hay una historia oculta. Pero en todo eso estudié mucho, muy a profundidad los esenios. Y los esenios eran los que sanaban con la palabra, ¿sí? O sea, los esenios son, dentro de la rama de los esenios, una de las tribus de los hebreos, y ellos eran sanadores, ¿sí? Dentro de una de las cuestiones que hacían eran sanadores, porque también tenían una rama armada muy, muy fuerte también, ¿no? Entonces, estos sanadores que trabajaban con proporciones áuricas, con un montón de cuestiones energéticas y todas más eh, ligadas a lo que es la espiritualidad y el trabajo espiritual, ¿sí? No eran terapeutas o iniciados por el curso que hicieron
con el cual consiguieron un poncho o lo que sea, ¿vale? Era una cuestión de que ellos tenían que sanar a través de la palabra. Y esos que sanaban a través de la palabra eran los llamados terapeutas. Y la palabra terapeuta viene de los esenios. Entonces, si yo tengo que dar una certificación de terapeuta, teníamos que trabajar como los esenios, ¿sí? Es decir, pudiendo nosotros aplicar las mismas cosas que aplicaban ellos y aplicarlo a nuestra vida o desde un lugar humilde, ¿sí? Un lugar de humildad en donde el trabajo es mutuo, ¿no? Es decir, el otro me trae una información que es mía, yo entiendo eso que es una información en mí y la puedo liberar. Eso, por ejemplo, hay todo un módulo que es el módulo 9 que habla de eso, ¿vale? De cómo trabajar terapéuticamente desde la palabra original del terapeuta, ¿sí? Es decir, cómo el desde dónde yo puedo mirar al otro para que en esa mirada del otro yo pueda reconocer las 4 fuerzas que están imperantes ahí y poder dirigir esas fuerzas, ¿sí? Sin intentar manipular, ¿vale? En donde sana el otro y sano yo, ¿sí? Es un trabajo que es mutuo de humildad, es conectar con el amor misericordia. Buen día a todos. Entonces, ahí se incorporó un módulo, que es el módulo que tiene que ver con lo terapéutico, ¿sí? Que es, pero desde este lugar más alquímico, pero que también tiene que ver mucho con... Eh, a ver, con todo lo que tiene que ver la palabra que uno da, ¿sí? Y eso significa que para lo que hacían estos terapeutas, estos esenios, por lo cual sanaban, por eso le dice una palabra tuya, bastará para sanarme, ¿sí? Tiene que ver con el lugar desde donde digo la palabra, ¿sí? Es decir, mientras más yo aplique a mi vida una estructura diferente, desde donde yo veo diferente la vida, y yo ya veo la vida desde ese lugar, en mi matrimonio, en mi abundancia, en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? El lugar de donde sale mi palabra es un lugar firme, ¿m? Por lo cual mi palabra es logos, es una palabra llena, es una palabra que tiene mucho significado porque tiene todo tu recorrido también. Y a la vez, aunque no tengas recorrido, el recorrido lo haces también con la persona que viene a consultarte a vos. Entonces te trae tu recorrido, también te lo trae el otro. Entonces es un lugar de amor, mi ser acorde, ¿no? Es un lugar que siempre le encuentras la forma de ponerte en un lugar en donde desde ahí la fuerza del otro se dirige. ¿Sí? Desde ahí la fuerza del otro se dirige. Y entender los otros lugares en donde podemos llegar a ser crucificados por ponernos de Salvador. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre luego también apareció que los conceptos de tiempo, por el cual trabajamos con el desdoblamiento del tiempo, hay cuestiones por las cuales funcionan a veces y a veces no funcionan. Es decir, yo les enseño el desdoblamiento del tiempo desde lo cuántico, pero en realidad, ¿por qué a veces funciona y a veces no? Bueno, hay 3 niveles para trabajar eso, ¿sí? Un nivel, ya lo vieron si tuvieron el nivel cuántico, ¿sí? El que daba yo antes. Luego está el nivel mitológico, es decir, que te enseña cómo funciona la fuerza del cuerpo, del tiempo, ¿sí? En donde ahí trabajamos con mitos y los mitos nos enseñan cómo trabajar realmente con el doble y cómo se expresa realmente el doble y cuándo sí viene el doble a ayudarte y cuando no viene el doble a ayudarte. Porque son fuerzas que están en el universo y que las explica muy bien un mito que es el mito de Kairos. Ese yo se los enseño en el módulo 4 nuevo, ¿sí? Les enseño una nueva manera de ver el mito. ¿Por qué? Porque Garnier, él mismo, tampoco te dice cómo funciona, te da la práctica nomás, ¿sí? Y si fuera que a todos les funcionara, todo el mundo se estaría sanando mágicamente de sus cánceres y toda esa cuestión, porque miles de millones de personas leyeron su libro. Entonces, ¿por qué a veces funciona y a veces no? Hay una diferencia en donde aplico y cómo aplico, ¿sí? Es entenderlo desde un lugar. Aparte, él lo saca a todo esto de los griegos también. Y el mito mismo, hay un mito que usaba Jesús, ¿sí? Que usa Jesús usa el desdoblamiento del tiempo en un lugar que es muy claro, que cuando le preguntan, ¿cuándo vamos a hacer esto? Él dice, tu tiempo es cualquier tiempo, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Y cuando dijo eso, usó palabras diferentes, dijo, el cronos de ustedes es cualquier cronos, pero mi kairos todavía no llegó. Entonces,
hay una noción de 3 tiempos que nosotros aprendemos. En una vamos a usar a Kairos y luego ya en un nivel 2, que ya es un nivel meramente energético, ¿sí? Ya usamos a Hermes. Eso es cómo conectarme en los sueños, con sueños lúcidos que me traen las respuestas, ¿sí? Pero eso ya a nivel 2 como dice Ceci, eso no es para hay que animarse, dice, ¿no? Hay que animarse. Bien, entonces, luego empezamos a aplicar esto en el módulo 4, o sea, hago una pasada por lo cuántico, después voy directamente al mito, porque el mito es mucho más poderoso, porque nosotros vivimos bajo los mitos occidentales, ¿sí? Son los que nos gobiernan, no está gobernando un mito de los come chingones. No estamos viviendo bajo esas estructuras, estamos viviendo bajo estructuras mitológicas grecorromanas y nuestro psiquismo está gobernado por todo eso. Entonces, ¿cómo yo puedo usar todos esos mitos a mi favor? Entonces, esos mitos nos dicen dónde están los errores que cometieron los dioses, que yo también cometo, y cómo solucionarlos, ¿no? Y con Kairos exclusivamente te dice también cuándo viene la mala suerte, por qué tengo suerte y por qué tengo mala suerte. Entonces eso te ayuda muchísimo, ¿vale? Y luego tenemos un nuevo módulo 5, ¿vale? Ahí en el módulo 5 ya elevamos muchísimo la biodecodificación y ni hablar con el módulo 10 que es todo simbólico, cómo encontrar simbólicas, cómo diseñar los simbolismos también para el ritual que vendría a ser el acto psicomágico, qué elementos, cómo vas a diseñarlo simbólicamente para usar lo simbólico, que es lo más poderoso, ¿sí? En la transformación tuya o en la transformación de tu consultante. Y luego, bueno, lo más sublime de todo fue la sexuación, ¿sí? Que en la sexuación ahí que vemos, ¿por qué no sana? ¿Por qué la persona no se dirige? ¿Por qué la persona no va a hacer eso que vos cuando estás ahí en tu consulta vos te das cuenta de que lo que tendría que hacer es X, 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 te viene esa información, lo ves, pero el otro no se dirige, ¿sí? No lo hace, no sale de ese lugar. Y ese es un lugar que es muy fácil de identificar a través de la sexuación. Es integrar dos fuerzas. La persona tiene dos fuerzas que no está integrando, una fuerza femenina y una fuerza masculina. Solamente está gobernado por alguna de ellos y simplemente lo que están haciendo es ocupar un lugar o de hija o de madre o de esposa, ¿sí? O de hijo o de padre o de esposo. No ocupa otros lugares y a las situaciones entras desde alguno de estos mitos, que usamos todos los mitos, para entender a ver quién estoy actuando. Entonces cuando vos te das cuenta de eso, vos te das cuenta de poder integrar lo masculino y lo femenino en vos. Y lo femenino es un lugar a descubrir. ¿Por qué? Porque nombre madre, nombre hija. ¿Sí? Nombre madre y nombre hija. Y esposa. Pero ¿y dónde está la mujer? Bueno, la cultura grecorromana se ha encargado de ocultarla, de que no la puedas descubrir, de que sea un lugar insoportable el vacío ese del lugar por el cual el psiquismo va y busca identificarse para dejar de identificarse como hija y empezar a identificarse con la otra simbólica que es la única que te permite el sistema, ¿qué? Madre, ¿sí? O soy madre, o soy hija, o soy esposa. ¿Y el lugar de mujer? ¿Se entiende? Entonces encontrar ese lugar de mujer es el lugar que ha permitido, por ejemplo, que se genere un espacio como es Mamá Sanadora, en donde hay mamás iniciáticas, ¿sí? Madres que son mujeres, o sea, integrar la maternidad junto con la mujer y descubrirlo porque es un lugar que el psiquismo basado en estas cuestiones grecorromanas, ¿no es cierto?, occidentales, no da espacio. Entonces, o me dirijo a ser como un hombre y adquirir actitudes fálicas, ¿sí? Por lo cual estoy anotándome en el lado solamente hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando actitudes fálicas. Soy fuerte, soy firme, me dirijo, no paro, ¿no es cierto? Esas son actitudes que están muy buenas, pero son solamente fálicas. Falta integrar la parte femenina, ¿sí? En donde, claro, ahora es el lugar donde nos piden esto, ¿no? Porque ahora, antes el lugar de la mujer era un lugar, el lugar del hombre era muy claro. Pero ahora está todo mezclado eso. Y no estamos conscientes de cómo integrar las dos fuerzas
en un lugar donde se llama el brillo, es decir, cuando vos integras las dos fuerzas, lo masculino, ser firme, dirigirte, entender hacia dónde vas, el propósito en tu vida y ser firme en eso, ¿vale? Más lo femenino, unís dos fuerzas que son el cuerpo y la mente, y por lo cual, ¿no es cierto?, la persona sí o sí genera una sanación en su vida, una liberación en su vida. Entonces entender eso ya nos llevó a un lugar mucho más allá, ahí llegamos a completar el número maestro del 11, ¿sí? Entonces 11 módulos para un camino que al final llevó a encontrar un espacio donde no es mero conocimiento, ¿vale? Porque, y yo igual que ustedes, yo tengo 43 años y empecé esto a los 20 años, ¿sí? Y yo me harté de hacer cursos donde las personas hablaban de cosas muy interesantes, muy interesantes, y luego le encanta lo interesante y cada vez quiere más, más, ¿me entendés? Que es un lugar donde acá vos sabés, yo te doy más y más y más, pero hay que ver cuánto aplicás. Del 100 que yo te doy, si aplicás el 1%, ¿me entendés? En donde, bueno, ayer justamente cuando entran al camino iniciático, el camino del guerrero, yo soy más firme en eso. Ayer les hice a todos una jugarreta de esas, ¿no? Ahí está Estela Maris, ¿no? Que agarré y corté la sesión a 40 minutos y, ¿por qué? Si vos siempre nos das más, si nos das más, ah, sí, aplica primero, ¿sí? Porque si vos querés más un alimentado, sos un alumno, sos un alimentado, ¿se entiende? Vos querés ir a alimentarte, pero después no haces nada con eso, ¿vale? Hay fórmulas para que la persona se dirige para que vos también te dirijas. Entonces ahí pasó a dejar de ser una biodecodificación, ¿vale? Entonces esto es biometaconsciencia, una enseñanza, ¿sí? Entonces para aplicar esa enseñanza, cuando vos aplicas esa enseñanza, también aprendes, por ejemplo, en el módulo 5, todo lo que vendría a ser un mapa muy preciso de dónde te atrapa el ego. Tiene 4 lugares donde te va a atrapar, en dónde, cómo lo voy a reconocer en mí, cómo lo reconozco en el otro, cómo le ayudo al consultante a salir de eso. Claro, una nueva forma de vivir, tal cual. Bien, buenísimo. Entonces, en el módulo 5 es fantástico. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, vamos a ver fuerzas, como una fuerza de la cual habló Alejandro Sanz, la fuerza del corazón, ¿vale? El amor, ¿sí? Entonces, mucho también de falla que veía y que veíamos es que cuando vamos a trabajar relaciones, nosotros o con nuestro consultante, es muy complicado. ¿Por qué? Porque las personas o nosotros o el ser humano tiene un concepto de amor que es muy romántico, ¿sí? Y el romanticismo surge de la pobreza y de la carencia, ¿vale? Porque surge hace 400 años cuando las personas se morían a los 40 años, por eso la iglesia dijeron, bueno, o sea, el concepto ahora va a ser hasta que la muerte los separe, total se mueren a los 40, no es mucho, ¿se entiende? Pero no dejaban niños abandonados en la calle. Entonces ese concepto vino de ahí, como las personas eran muy pobres, surgió la idea del romanticismo donde había un necesitado, un gran necesitado, y otro venía y le cubría esa necesidad. La princesa necesitada que la rescaten y venía el príncipe azul. ¿Sí? Entonces esto de los ricos casándose con los pobres, que eran cuestiones que no se podía hacer en esa época, por eso empezaron a fantasear con estas ideas y ahí surge un romanticismo que tiene una base desde la carencia. Hoy en día tenemos que trabajar desde un lugar diferente. Entonces, el amor son fuerzas, ¿sí? Es una fuerza el amor, sí, pero son muchas fuerzas, ¿sí? Hay 6 tipos de configuraciones de amor, de dos fuerzas que tienen que ver el cuerpo y la mente. Entonces, cuando vos vas a trabajar conceptos como las relaciones y el amor en las relaciones, ya no nos quedamos con las cuestiones de que dice un libro que también está apoyado en una falla, que es el curso de milagros, ¿me entendés? No es un libro iniciático, no son las palabras del Buda, del Cristo, del Mahoma, de Matu, o sea, de cuestiones iniciáticas, es otro romanticismo más, porque ahí nos pone en una cuestión muy jodida. ¿Por qué? Porque nos dice que el otro no existe. Entonces uno lo considera al otro.
¿vale? Porque nada externo a ti puede dañarte, nada externo a ti puede amarte, porque no existe nada externo a ti. Ah, claro, entonces las fuerzas externas no existen. ¿Se entiende? No, sí existen. Y esas fuerzas están en 4 estados. Está o cero, o interesadas, o dirigidas, o en contra. Y si tú sabes qué hacer cuando la fuerza está en contra, tú utilizas esa fuerza para dirigirte al más allá. Y no que cuando te están atacando digamos, ay no, el otro no existe, el otro no existe. ¿Se entiende? Entonces, todo eso se convirtió en algo que fue más allá, porque entonces así pasaba mucho que la gente entraba a cualquier vía de codificación estudiada y después terminaba, ah, no, porque como mi ego, ¿sí? Eligió esta pareja, entonces yo me voy a separar de esta pareja porque la eligió mi ego, ¿sí? O la eligió mi inconsciente. Y la persona es tan inconsciente que no se está dando cuenta de que está haciendo lo mismo, que lo que el ego le sigue mandada por el ego. Ah, porque el ego hizo esto, entonces yo hago lo otro. Entonces, ¿cuál es tu punto de referencia? Tu ego. ¿Cómo le llamamos nosotros al ego? El otro en vos. La entidad egoica. Entonces, si vos decís el otro no existe, vos estás diciendo mi ego no existe. ¿Se entiende? Y entender de que esas fuerzas que están ahí externas son 4, que están en 4 estados, ¿sí? Y que nosotros tenemos también 2 fuerzas internas. ¿Sí? Si no conozco esas 2 fuerzas internas, no las puedo usar. Entonces siempre va a estar dividida mis fuerzas para poder dirigirme a cumplir lo que quiero cumplir en mi vida, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino también reconocer la fuerza del otro en la consulta, en donde quizás una sola consulta redirija toda la fuerza del ego de la otra persona hacia un lugar más brillante, ¿sí? Que junto con todo lo que vendrían a ser los rituales y las cuestiones que aprendemos, la persona se dirige. Pero que eso no solamente es eso, no es solamente el acto psicomágico, las cuestiones que aplicamos en esta escuela, ¿no? Bien, entonces, todo esto terminó siendo una enseñanza y eso le llamo biometaconsciencia, es decir, bio y más allá de la conciencia. Porque también, cuando tú aprendes a trabajar con la conciencia, tú sabes que en algún momento tienes que romper la conciencia, ¿sí? Porque la puede tomar el ego para ser cada vez más ego, ¿sí? Entonces eso de ampliar la conciencia es hasta un punto en donde vos para entender que tenés que sanar, tenés que romper con eso, entrar en otros estados de conciencia alterado para entender de dónde surgen esto. Lo que nosotros llamamos, ah, mirá, ahí tiene miedo mi ego, me voy a ir ahí, a donde tiene miedo, y voy a fallar a propósito para que surja todo lo que tiene que surgir, porque a través de la falla es por donde crecemos, es decir, a través de el error del ego, ¿sí? A través de fallar es donde crece el ego. Entonces, aprender eso es aprender a romper con esa conciencia, ¿no? Bien, entonces, esto que vendría a ser ya algo que vendría a ser las herramientas de la biodecodificación, de la antroposofía, de la psicoantropología, ¿no es cierto? De la alquimia, que lo aprendemos en el módulo 5 como iniciación y después lo seguimos en el módulo 2 con todo lo que es la energía, ¿no? El módulo 11 que vendría a cerrar todo lo que, digamos, nosotros trabajamos proyecto sentido, árbol genealógico, pero la línea cronológica es en donde nosotros trabajamos, ¿sí? Ese lugar por el cual nos genera lo que querés generar y cómo cambiar eso, ¿sí? A través de los mitos griegos que nos enseñan y es increíble porque tú eso lo aplicas al árbol genealógico. Es decir, nosotros el árbol genealógico no lo vemos solamente con fecha, es lo que quizás menos vemos. Vemos las historias, ¿sí? Y una especie de estructura que puedes ver en cualquier lado, ¿sí? Entonces, además de eso, ¿qué es lo que donde más creció la escuela? Es en entender 2 procesos muy importantes aprendidos de grandes genios, que son el DIM y la metanoia, ¿sí? Crear una mente nueva, ¿sí? Son 2 técnicas que en realidad lo que siempre fuimos aplicando ahora está como técnica, ¿sí? Y entonces ahí entendés por qué a veces funciona una biodecodificación y a veces no funciona, porque está generalmente todo esto tiene 2 pasos,
muy importantes. Entonces, esta es la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia de por qué a veces funciona y a veces no? Porque el proceso de cambio por lo cual nos vamos a liberar, y liberar significa que hay algo que no nos deja ir más allá de lo que ya vamos todos los días, es un proceso que está muy bien escrito en esta frase que usamos de Jesús, que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vale? En esa frase están ocultas esas dos claves, ¿sí? En donde la palabra verdad es la que está repetida, lo que está igual en estas dos frases diferentes. Entonces, la primera verdad está dicha en griego y es aletheia. ¿Y eso qué significa? Conoceréis aletheia, conoceréis una aletheia. Y aletheia significa verdad oculta, una verdad que tú puedes verla muy rápidamente porque ya hiciste biodecodificación y decís, este tiene un yaciente, acá viene un proyecto sentido, esto viene por acá, esto viene para allá, y eso lo descubres a los 5 minutos. Una persona agarra, le duele algo, busca el diccionario de internet y hizo aletheia. Rápidamente, ¿se entiende? Rápidamente hizo aletheia. Entonces, esa aletheia es la mitad del proceso, porque lo que te dice la frase es que conoceréis una verdad oculta, lo que está detrás de todo eso, ¿sí? Que siempre se va a ver de una misma manera. Y esa verdad oculta es la que me hace libre, no. Entonces por eso te das cuenta de que no, de que hay muchas que no sirven de las terapias que hacemos desde la biodecodificación, porque se encargan simplemente de decir, esto viene de acá, y pues bueno, que la abundancia es hacer esto, y vos tú tienes que hacer esto. Entonces está ahí la persona diciéndole como si, ¿no? Y va el niño a decir, a ver papá, a ver mamá, decime qué tengo que hacer, ¿sí? Decime qué tengo que hacer y en el curso de abundancia, y el otro te dice cómo es, pero no te da el cómo dirigirte, ¿sí? No te empuja el cómo dirigirte, se queda ahí. Por eso tú ves que hay grandes cursos de abundancia y un montón de cuestiones donde no todos los que lo hacen logran eso, porque como te digo, si no, estaríamos todos con Ferrari estacionados en la esquina. O sea, ¿qué es lo que está faltando ahí? ¿Por qué sí y por qué no? Porque solamente se queda con esa verdad, eso que quiere el ego, que le encanta, dame más info, que sea interesante. Y va a buscar el curso, es una información, un conocimiento que te puede hacer libre. No es el conocimiento el que te hace libre. No es el conocimiento el que te hace mucho mejor y superior. El ser humano sabe más de lo que sabía anteriormente y está peor la humanidad que lo que estaba anteriormente. Entonces, evidentemente, el conocimiento no es lo que me hace libre. ¿Se entiende? Entonces vas a buscar los 50.000 cursos que te salen siempre en Instagram, en Facebook, porque te está escuchando Google, te está escuchando todo. Estás hablando con una amiga de que la abundancia y después tenés 400 cuestiones vendiéndote el curso de abundancia. Son todos buenos quizás, ¿vale? Pero pasa eso, es decir, porque hay un salto que no se hace, ese salto cuántico, ¿vale? Entonces tengo que entender de que esa verdad oculta sí, está muy bueno entenderlo, saber desde dónde, pero un montón de personas, ni Matu, ni no sabían del árbol genealógico, no usaban todo eso y lo mismo lograban cosas, se sanaban. Hay gente que se sana sin saber esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo igual en esas sanaciones y lo diferente? ¿Sí? Entonces, la clave para nosotros, como terapeutas, ¿sí? Es la segunda frase. La emuná te hará libre, ¿sí? Y emuná o menuá son palabras que significan nueva verdad que doy fe con actos, ¿sí? Y que no solamente eso, sino que también tiene una simbología de útero, es decir, de que es una matriz, tengo que encontrar una nueva matriz, ¿sí? Pero a la cual yo tengo que inseminar con actos. Y esos actos, hechos desde un lugar diferente, desde una matriz diferente, son los que me van a liberar. ¿Sí? Es decir,
la famosa toma de conciencia, que esa toma de conciencia te lleva a un acto, pero generalmente ese acto también la persona no se da cuenta que ese acto yo tengo que hacerlo desde un lugar diferente, no lo puedo hacer desde el mismo lugar. O sea, si yo parto desde un lugar de niño, que tomé una decisión por lo cual ahora se generó mi realidad X, yo tengo que cambiar el desde donde di ese paso. ¿Sí? Y el próximo paso, hacerlo desde un lugar donde tengo integrado las dos fuerzas, masculinas y femeninas, ¿sí? Tú lo eliges, ya no lo elige tu ego, pero tú diriges a tu ego para que se vaya hacia eso. Entonces, el proceso que aprendemos es ese. Es decir, que el consultante hace al ETI a los 15 minutos de la consulta, a los 20 minutos de la consulta. Después lo que sigue es este proceso que es el proceso del DIM. ¿Sí? Ese es el proceso que aprendemos. ¿Mm? Entonces, para entender el proceso del DIM, que todo esto, digamos, luego lo van a ver en los módulos, si les interesa y todo esto, y si les interesa también hacer ese proceso, porque la idea es que si ustedes dicen, bueno, me interesa hacer el proceso para hacer esta transformación y adquirir, y ahí sería también una certificación diferente, ¿no? Sin tener que cruzar todo de vuelta, sino que completas para la certificación el papel, que no es lo más importante, pero que es como un logro, ¿no? Porque lo hacemos desde un lugar diferente. Que es de terapeuta, ¿no? Bien, entonces, yo para hacer eso tengo que entender algo muy importante, esto que es el DIM, ¿no? Que es lo que dice también, que es donde nos vamos a encontrar, dice Jesús, ¿no? O sea, en el brillo, en el DIM. Pero es un proceso que tiene que ver con cuando tú, como ya estás en ese nivel donde estás trabajando en vos misma hace mucho tiempo, ¿sí? Venís trabajándote, ya reconoces lo que es inferior de lo que es superior. Entonces ahora viene una enseñanza que es la enseñanza de... A ver, esperen que... Ah, exactamente, muy bien. Entonces, lo que tengo que entender primero son mis dos fuerzas, ¿vale? Que de eso hablamos muy fuertemente en el módulo 5. Es decir, hay dos fuerzas que reconocemos, ¿sí? Que están en nosotros. Dos fuerzas que están en nosotros y que yo tengo que aprender a conectar esas dos fuerzas, esos dos polos, para que se encienda algo en mí. Porque emuna también significa emanar. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que cambiar es mi emanación. Yo puedo entender un montón de cosas, hacer un montón de cosas, pero si sigo con la misma cara de que no disfruto de la vida, ¿vale? Es como si no hubiera pasado nada. Estás cambiando desde lo imaginario nomás y en lo real, pero estás en lo simbólico emanando una cara de ojete, ¿no es cierto? Que es, claro, importante. Entonces no hay esa emanación. Por eso tengo que ayudar a la persona a encontrar ese lugar en donde emana algo diferente. Tiene que emanar algo diferente y para eso tiene que conectar dos polos. ¿Vale? Se hace falta un polo negativo y un polo positivo para que algo se encienda. ¿Sí? Entonces, ayer mismo hablamos, ¿no? Hay dos polos que se están conectando siempre. Mi ego dice tal cosa es buena, automáticamente creó el polo negativo. Si dice que este polo es el negativo, automáticamente creó el polo positivo. Esos dos polos yo tengo que no conectarlos, ¿sí? Sino que usarlos para conectarlos en un polo superior que está entre las dos cosas. Eso es lo que decía Buda. ¿Sí? No dijo el camino del medio, dijo lo superior entre dos cosas, entre estos dos polos que usa siempre en nuestra mente. Ahora, cuando vos estudias estas enseñanzas, hay un lugar donde nos dicen algo muy importante, que es en el libro tibetano de los muertos, en donde nos explican la biodecodificación. Y tiene, no sé, 5.000 años creo que tiene eso. ¿Sí? Y es la biodecodificación. Pero va más allá, como siempre. ¿Sí? Es decir, nos está diciendo de que cuando nosotros encarnamos, lo que está, lo que encarna con nosotros también, ¿sí? Es una entidad o una deidad de orden menor. ¿Te das cuenta que por qué le digo entidad egoica?
Porque el mismo Bardo Todo te dice, cuando vos encarnás vos y una entidad. Somos dos fuerzas. ¿Vale? Tu entidad egoica y vos. ¿Vale? El que habla en tu mente y el que escucha. El que dispara imaginario y el que ve la imagen. ¿Quién sos? ¿El que ve la imagen o el que está hablando? ¿Quién está hablando en tu mente? Y si estás hablando vos, ¿quién está escuchando? Y si vos imaginas cosas, ¿quién está viendo esas imágenes? E interpretando esas imágenes. Hay dos fuerzas. Ese es el gran despertar. Entender que hay algo en vos que no sos vos. Ese es tu ego, la entidad egoica. Y el mismo Bardo Todo le dice, cuando, y eso lo vamos a transitar, ¿no? En la transmigración con respecto a los humanos, es decir, que esto solamente pasa en la especie humana, ¿sí? Interfieren en esto, ¿sí? Esta terceridad, que es una entidad o una deidad, y en otros lugares es un demonio, ¿sí? De orden menor, que se nutre de olores, se nutre de siempre las mismas emociones. Entonces, cuando usas alquimia, ¿sí? Que es la metodología que usamos, ¿no? Es decir, vamos a ver a qué huele esta persona. Hay olor a víctima, hay olor a salvador, ¿sí? De eso se alimenta la entidad, ¿sí? Porque emana eso a la persona. Si no cambia su olor, si no reconoce, pero ¿qué pasa? Pero como es tu olor, vos no lo reconoces, ¿sí? Por ahí vos estás diciendo, no, estoy bien, estoy bien. Dice, no, estás emanando, te falta un baño. ¿Se entiende? El otro se da cuenta de tu olor, pero vos no te das cuenta de tu propio olor. Por eso vos cuando viene el consultante, vos le ves claro el olor, a qué está oliendo, a qué está emanando, ¿sí? Se nutre de esos olores y que dirige dos fuerzas en nosotros, que es la energía sexual y es la portadora del psiquismo. Listo, ahí te está diciendo, o sea, tu ego es una entidad, no sos vos. El que habla no sos vos en tu mente, el que interpreta, el que se siente ofendido, el que se siente... No sos vos. ¿Vale? Entonces ahí te deja un gran vacío que es insoportable para el ego. ¿Y yo quién soy? Bueno, eso viniste a aprender. ¿Se entiende? Eso viniste a descubrir. Gracias a esta entidad vas a descubrir uno de los polos. ¿Cuál? El que no, el polo negativo. Lo que no soy, ya tengo un polo. ¿Sí? Ya tengo un polo. El polo negativo. El polo negativo no es malo. Si yo el polo negativo le digo malo, ya agarró la enseñanza esa, el ego, y dice, ay, el polo negativo yo no quiero, yo soy todo positivo y yo no veo nada negativo en mí. Y eso es lo que dijo Buda de que estaba mal. El no ver el lado negativo nuestro está mal, porque eso es ser un negativo. Vos de tan positivo que sos, te convertís en un negativo. ¿Por qué? Porque negás tu sombra. ¿Se entiende? Entonces, de tan positivo que sos, empezás a negar tu sombra. Y negas todo lo que te está mostrando el universo, que es algo, es un polo por el cual vos podés aprender a ir más allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos cuenta esta enseñanza? Por ejemplo, nos cuenta que esa entidad egoica, ¿sí? Es una línea horizontal por la cual nosotros cuando encarnamos una línea vertical que apoya sobre esta línea horizontal, que es la deidad o la entidad egoica, que es la que está, la que conforma el karma de nuestra vida. Todo el mundo dice el karma, ¿sí? Es un karma, ¿sí? Este es mi karma. Karma significa acción. Pero ¿qué dice ahí? Y te caes de culo cuando lo lees. ¿Por qué? Porque es lo que vengo enseñando. Porque dice que el que conforma el karma de una existencia de una persona es el atavismo con los antepasados. Es decir, tus acciones. El karma está conformado por los antepasados. Eso te lo dice Bardo Todo, ¿no? Nosotros lo vemos también desde Matus y lo vemos también desde Gurdjieff, ¿sí? Desde las enseñanzas que en realidad son de la orden de Sarmuf, ¿sí? Que vienen de los atlantes, ¿vale? Entonces vas a ver que en estas tres cuestiones dicen lo mismo. Entonces, en esa primera, una de las cuestiones que aprendemos a hacer es encontrar, primero, dividir, separar. Y es muy fuerte, ¿por qué? Porque si vos vas a ver la etimología de la palabra conciencia,
que dice, ha tomado conciencia, es una toma de conciencia, ¿sí? Es separar. Conciencia significa separar, ¿sí? Separar dos polos. De eso te habla. Es decir, que tomo conciencia de que esto no soy yo. Esto es de mi ego, esto es de mis ancestros, esto es de mis ancestros, pero está en mi ego. ¿Sí? No puedo decir esto no está en mí, está en mí. No me lo puedo sacar de adentro. ¿Sí? Está en mí, pero no soy yo. Es algo que está en mí. ¿Me sigues? ¿Vale? Entonces, eso que aprendemos y lo que vamos transitando es a identificar ese polo negativo, que no porque sea el polo negativo es que sea malo. ¿Vale? Entonces, ahí empieza todo el otro proceso que es mucho más complejo que hacer aletheia. ¿Sí? Si son todos psicólogos, ¿me entendés? Vos, aunque no haya biodecodificación, el argentino es psicólogo siempre, se juntan a hablar y a hacer sesiones y sabes qué tienes que hacer vos y empieza, y lo que tenés que hacer y lo que tenés que hacer, y no, porque y empezamos con la proyección, con todas estas cuestiones, vos decís, tu problema es, y es tu mismo problema, ¿me entendés? Y no estás vaciándote primero de tu problema. Cuestiones que nosotros vemos siempre muy claro, primero lo veo en mí, me vacío de eso y después puedo tirarle piedra, porque ya me vacié de eso. Mientras tanto, me jode, es mío, o sea, está en mí, pero no soy yo, ¿sí? Y no me apropié de eso, no es mío todavía porque no lo puedo dirigir hacia donde yo quiero. No puedo agarrar el interés que tiene mi entidad egoica y decir, ¿sabes qué? Quiero que te intereses por... y que se dirija hacia ahí con toda la fuerza que tiene el ego, ¿sí? Que tiene mucha fuerza, entonces dirigirlo hacia ahí. Bien, entonces, todo ese proceso es vaciarnos de eso, significa separarlo y hacer un espacio para que entre y tenga presencia nuestro verdadero ser, nuestro brillo, nuestra parte positiva. Desde ahí ya vemos nosotros, ¿sí? Sí, esto que eligió mi ego, ¿me conviene o no me conviene para mi brillo? Para ir a algo superior. Ir a algo superior significa que está la posibilidad de expansión, de crecimiento, ¿sí? De creación, de nueva creación, ¿vale? Si yo veo que ahí está esa posibilidad, uso ese polo y digo, vale, puedo seguir haciendo lo mismo, pero desde un lugar diferente. Es decir, yo puedo ver de que esta pareja, por ejemplo, le eligió mi psiquismo, le eligió mi ego, ¿sí? Porque representa tal y tal en el clan y para vivir y tal cosa, y yo me vacío de ese personaje que estoy actuando, que es el mismo personaje del clan, ¿sí? Y digo, a ver, este me conviene para ir más allá. ¿Por qué? Porque terminas cambiando de relación sin cambiar de ego. ¿Se entiende? Y generalmente cerrando puertas y no amplificando, ¿sí? No generando posibilidades, sino que te vas sin solucionar ese problema interno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una vez que vos aprendes a que no te vas de la relación hasta que no ves el amor detrás de todo eso, ¿sí? Y cuando aprendiste a amar a ese, y vos también a amarte, ¿y qué significa amarte? Que es lo que aprendemos en el 5, el amor propio el propio amor desde la alquimia, recién ahí puede ser de que continuemos por caminos diferentes. Si no, mientras tanto, es un lugar en donde yo puedo aprender algo de mí. Son cuestiones diferentes, ¿vale? Por lo cual, por ejemplo, se vienen las consultas, ustedes saben, porque ustedes seguramente también han tenido esto, de que en un momento el máximo exponente de la biodecodificación, si vos no podías tener hijo con alguien, te decía te tenés que separar de ese y buscar a otro. ¿Me entendés? Si el universo me lo trajo. ¿Vale? Y cuando aplicamos todos los rituales y todas estas cuestiones, el corte y todo eso, a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado decenas o veintenas de veces en donde sí, está en incesto simbólico, es un yaciente, es esto y esto, pero tienen hijos. No hizo falta esa separación. ¿Sí? En donde el otro concepto decía, no, eso lo eligió tu psiquismo, entonces tenés que elegir otra cosa, lo está eligiendo del ego.
Entonces se dan cuenta de que cuando vemos de que hay otro en mí, y si yo digo el otro no existe, estoy haciendo algo diabólico, porque estoy negando mi ego. ¿Se entiende? Estoy haciendo algo que nosotros decimos, no, eso no. ¿Qué es? Huir de la oscuridad hacia la luz, generando una sombra tremenda para atrás. Y no aprender a brillar en la oscuridad. Esa es la diferencia. Te enseñamos a brillar en la oscuridad, que usé la oscuridad como para alimentarte y aprender a brillar. Entonces, sos invencible si aprendes a hacer eso. Ya no le tenés miedo a las cosas. Entonces pasaste el primer escalón en un camino espiritual, pérdida de miedo. ¿Se entiende? O sea, ya no tengo miedo a las cosas porque lo que aparezca como algo oscuro te estoy esperando oscuridad para que vengas, para que yo aprenda a brillar ahí. Ven y que no te tengo miedo. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, eso es todo lo que ha cambiado desde ser una biodecodificación a ser una enseñanza, la escuela. ¿Vale? Entonces te das cuenta por qué cuando decimos el otro no existe y que no hay nada externo a ti, cuando los grandes maestros nos dicen hay 4 fuerzas en el universo. ¿Sí? Está tu fuerza, la fuerza de tu ego. ¿Sí? La fuerza de tu ser, de tu brillo. Pero después cuando viene el otro viene con un ego y con su brillo. Son 4 fuerzas. ¿Sí? Que si tú aprendes, que por eso es lo que yo enseño en el módulo 9, o sea, tengo que aprender a bloquear a mi ego, ¿sí? Para poder ver a través de esa persona sus 2 fuerzas. No juzgo ninguna de esas 2, sino que le enseño, le muestro la puerta y el mapa para que se dirija y también le ayudo a su ego que se interese por dirigirse a eso, porque el ego generalmente no se interesa por ir a la luz, es algo que rechaza. ¿Sí? Entonces tengo que enseñarle a que se interese por eso, entonces agarrar el interés del otro, que vendría a ser el ego, pero te das cuenta que eso es una enseñanza que te lleva mucho, te abre conciencia, no cierra conciencia. Si yo digo el otro no existe, me estoy achicando. No estoy diciendo el otro existe, pero hay 2 en el otro. Está el brillo del otro y está el ego del otro, que es lo que aprendió a ver el doctor Lem, por lo cual su Ho'oponopono era tan poderoso. Por eso nuestro Ho'oponopono es poderoso desde el conocimiento de entender que hay 2 fuerzas y que lo que está al frente mío es un alma encarnada, que es un ser, que viene con un otro, ¿se entiende? Que yo le voy a ayudar a que se vacíe desde el punto donde se está alimentando el otro, ¿vale? Es decir, el otro se alimenta de algo y tú con la biodecodificación sí, ahí ves, bueno, sí, esto se está alimentando de todas las víctimas de tu clan, se está alimentando de todos los conflictos de las mujeres o de los hombres o de... ¿sí? Entonces todas estas cuestiones que tú puedes ver ahí, se vacía la persona, pero toda la fuerza esa del ego, si yo en ese vaciado no pongo algo nuevo, el ego lo va a poner otra cosa. Entonces lo que antes no se le explotaba y vos le sanaste, por ejemplo, se vació del conflicto en la pareja, pero a los 6 meses dice, ahora tengo un conflicto en la abundancia. Es el mismo conflicto, nada más que ahora apareció saltado en el otro. ¿Sí? ¿Por qué es el mismo conflicto? Porque son 3 personajes que actúa el otro. Víctima, victimario y salvador. Entonces, ayudaste en uno de los lugares, pero como no llenaste, vos no decidiste vos qué ibas a poner ahí, y ese es el proceso del DIN. Yo voy a decidir usar este polo negativo para dirigirme. Y en eso de dirigirte todos los días, ¿sí? Un poquito hacia tu brillo, hacia su brillo la persona, donde hay un acompañamiento, ¿sí? Se le acompaña un poco ahí, ¿vale? Que se dirija, que esos primeros pasos, y ahí empieza a brillar la persona y ya arranco. Entonces ahí ya aprende a hacer ese movimiento. Y en ese movimiento no es que solamente se sanó en una sola, sino que eso lo puede aplicar a todos los ámbitos de su vida. Y no es que te explota después en otro lado. ¿Se entiende? Ese mismo conflicto porque no estás viendo que hay un conflicto ahí que tiene que ver con eso. Con 2 conflictos que puede tener el ego y de los cuales aprende a no quedar pegado en ninguno de los polos. Es decir, apego. Si yo me quedo pegado a un polo, me estoy apegando. Es apego. El apego es el quedarse amarrado a un polo,
¿sí? Pegado a un polo. Entonces, ahí vemos también una estructura del universo, de la mente universal, que es una estructura de mandala, que son dos conflictos que tiene el ego, por lo cual va a vivir tres personajes apoyados en cuatro moldes, que tengo yo que aprender a usar el molde y a poner un molde diferente. Los dos conflictos son conflictos de apego a las relaciones, es decir, no estás sabiendo ir más allá en las relaciones, ¿sí? Y conflicto de bienes, conflicto con lo material, sentirme separado de la materia, ¿sí? Creer que la materia es algo separado, que todo lo que está afuera está separado de mí. Entonces esos dos conflictos son los únicos dos conflictos por los que puede venir una persona a consulta, o conflicto de relaciones o conflicto de bienes. Y eso lo tenés como un molde para buscar en el clan. Y ya te olvidaste tanto de una cuestión de nombre, no nombre, afinidad, no afinidad. ¿Se entiende? Porque eso empieza a cerrarse y no encontraste la fecha, y no encontraste el nombre, no le interesa al psiquismo eso, ¿me entiendes? Son pistas, está buenísimo, son claves, son señales, ¿sí? Lo podríamos tomar como señales, mira, tiene el mismo nombre, tiene esto, que hacen de que la persona diga, ay, mirá, justamente, pero en realidad las plantillas que usamos son la plantilla, digamos, alquímica, que vendría a ser entender de que el ego tiene dos conflictos y que esos conflictos los voy a ver en el clan también, ¿sí? Conflicto de relaciones, conflicto de bienes. Entonces, viene la persona por relaciones, yo tengo que ir por relaciones, ¿sí? Y por eso necesito un módulo que me diga qué es amor, para saber que voy a ir a buscar al clan. Porque si voy con el mismo concepto que yo tengo de amor, y no voy a ver la falla, porque voy a pensar que eso no es falla. Entonces le pregunto a la persona, ¿y tus padres cómo estuvieron? Bien, bien, estuvieron hasta que fueron viejitos y se murieron juntos. Y eso no significa que haya amor. ¿Se entiende? Pero necesito una plantilla para que también se la doy al consultante y digo, mira, si yo ahora cuando vamos a ver, esto es el amor más elevado, ¿sí? Está esto en tu clan y no, porque si no, ¿se entiende? Entonces ahí la persona empieza a aprender. A mí me ha pasado ahora con mentoría, que yo simplemente explico los 4 tipos de amor y la persona dice, ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Ya sé dónde sí y dónde no, ¿vale? Entonces, y luego los bienes. En los conflictos de relaciones vas a encontrar dos personajes, víctima y salvador. ¿Mm? Por eso hay muchas técnicas que dicen, mira, está bien ser así, están diciendo que está bien ser una víctima y que lo otro es un malvado. Están polarizando, evidentemente están polarizando. ¿Se entiende esa polaridad? Mi hermano trayéndome un hermoso regalo. Ay, qué hermoso. Gracias, hermano. Bueno, entonces le tenía que decir gracias, justo dentro de hoy estamos con Zoom. Pobre, siempre viene a visitarme, estoy dando un Zoom. Bueno, bien, seguimos. Entonces, siempre se van a jugar esos dos personajes, apoyados en dos moldes, ¿sí? En 3 moldes, ¿sí? Que son los paradigmas. Los paradigmas son moldes sociales que nosotros seguimos y que tratamos de entrar en esos moldes. Nuestro psiquismo entra en ese molde y esos moldes están diseñados por el ego para separar, ¿sí? Están justamente para separar, para dividir, ¿sí? Los moldes esos son los paradigmas, estos que son la política, la economía, la ciencia y la religión. ¿Qué tratan de hacer? ¿Y qué trata de hacer siempre este psiquismo? Frenarte en lo que te vas a dirigir. Te estás dirigiendo a algo y te frenas porque, en este caso, en las relaciones víctima-salvador, o por lo que debes o lo que no debes, paradigma religioso, ¿sí? Debo hacer, debo no hacer, y lo está mandando un paradigma totalmente fallido, que sí, es uno de los paradigmas más evidentes que separan a la especie. ¿Sí? La gente se separa por cuestiones religiosas. Es decir, las guerras y todas estas cuestiones que dicen yo sé lo que Dios quiere o yo tengo el Dios más bueno, ¿me entendés? Que vos. Entonces eso que separa. ¿Y por qué te separan? Te separan, no, en cada religión te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero vos lo haces porque el otro te dice. Entonces no es tuyo, porque el otro te está dando. Si el otro te da, el otro te quita. Seguís en el lugar niño.
¿Me sigues? Y después por la ciencia, por lo que sé o lo que no sé. Entonces, no, porque yo no sabía que vos eras así. O porque yo creía que, ¿no? Todas cuestiones del saber. Entonces te frenas porque no sabes o te frenas por lo que sabes. Pero no vas más allá de la entidad egoica, ¿no? Y después la economía, que es víctima y que dice, tengo o no tengo. No tengo la autoestima, no tengo el dinero, no tengo. Entonces, entre tener y no tener. Entonces te separa. Fíjate que la economía también separa, ¿no es cierto? La economía también separa. Entonces, luego vemos desde los bienes el victimario y la víctima. Pero la víctima está como el centro. Entonces, acá lo que enseñamos es a salir del lugar de víctima. No a polarizarlo al otro y a usar la fuerza del otro que viene a mostrarte algo para entender de lo que no sos, de lo que no te podés identificar, ¿sí? Para después andar diciendo el otro es un narcisista o no es un narcisista. Si Narciso quedó pegado a una imagen, quedó obsesionado con una imagen y con un eco, palabras e imagen, el ego, y te quedaste ahí observando una imagen, entonces te quedás identificado en el papel. Y eso es lo que hace el ego. Por supuesto que esto es desde un nivel espiritual, no estamos hablando de psicología acá, ¿sí? Pero te explicamos qué es diferente de lo demás. Y eso es la biometaconsciencia. Entonces yo lo que ese mandala, aprender a usarlo, entender dónde, entender que siempre hay tres lugares en donde empieza una historia. Y la historia de nuestro clan empieza en tres lugares que luego también se representan en nuestra vida, ¿sí? O sea, hay tres cosas que aparecen siempre en las historias donde yo puedo aprender a escuchar. En mi clan, escucho en el clan las historias de que la gente se quedó esperando algo que nunca pasó, o se justificaron cosas que eran injustificables, abusos, ¿no es cierto? Maltratos, cuestiones que cuando vos le preguntás a la abuela, y bueno, en esa época era lo que se justifica. Bueno, yo no sé, se justifican abusos, tocamientos, estaban justificadísimos. Y la familia lo justificaba y la madre lo justificaba, ¿sí? Bien. Y alguna muerte que nos cambió para siempre, algo que nos detuvo para siempre, ¿no? Esta muerte repentina que vemos ahí en el clan. ¿Cómo está ligado eso con la sexualidad también? ¿Sí? Lo que vamos a aprender es la vida y la muerte. Entonces, todas estas cuestiones tenemos dos opciones. O vamos por los cuatro, es decir, recorremos lo cuántico desde lo alquímico también, desde el mito para entender el desdoblamiento del tiempo, cómo funciona, las fuerzas y la alquimia, módulo 5, el 9, que sería lo terapéutico, el logos, la pistis que hay que hacer para trabajar desde ahí, y el 11, que es el superior, digamos, el máximo. O el sin 11, sí. Yo te digo, si quieren, vamos por el 11. Entonces la idea es recorrer eso, habilitar esos módulos en sus aulas, ¿sí? Y tener dos encuentros que cierren todas estas enseñanzas ahí. Y luego ver si dice, yo quiero la certificación. Bueno, y ahí vemos cómo hacemos. O hacemos un encuentro donde hacemos, yo te hago preguntas y vamos haciendo tipo evaluación oral, o hacemos un pequeño trabajito donde entregamos lo que entendimos de todo esto y listo, tenemos una certificación, ¿vale? Como terapeuta, o no. Entonces, dependiendo de lo que transitaste o lo que no transitaste, y con toda la intención de que tengas todas estas herramientas fantásticas que nos llevaron mucho más allá, y para empezar a decir esto es otra cosa, ¿sí? Porque, ¿qué pasó este año en esta escuela? Más de la mitad de los alumnos venían de otras formaciones. Y me dijeron lo siguiente: esto no es biodecodificación, esto es una enseñanza, esto es superior. Ahora en el retiro, la mitad de las personas eran de otras formaciones. Y yo sentado ahí cuando compartimos la cena de ágape ahí con brillo, con todas las cuestiones estas que aprendimos, y venía y me decían, no, es que yo tuve que dejar lo otro porque ya no me llenaba, porque esto es otra cosa. No es biodecodificación.
Esto es biometaconsciencia, es ir más allá y es aprender cosas, unir lo viejo con lo nuevo, las enseñanzas antiguas con lo nuevo y aplicado a la vida. Así que la idea es que no se pierdan todas estas personas tan hermosas que están acá, Manina, Caro Castro, de las chicas Laura, Gisela, Marce Marín, Erika, ¿no es cierto? Que bueno, tú, Estela y Ceci están, ¿no? Margarita, toda esta gente y yo adoro mucho porque estuvimos mucho en contacto, no se pierdan todas estas cuestiones. Entonces la que va a organizar esto y la que ha transitado todos estos caminos ya es Ceci, ¿vale? Entonces, Ceci también va a estar con ustedes. ¿Para qué? Porque yo, además de dar estos dos módulos comprimidos, ¿sí? Luego seguir aplicándolos junto con Ceci en otros Zoom que pueden hacer con Ceci para hablar de lo que están aprendiendo, de la parte que le cuesta. Entonces ella les explica, me puede decir a mí, Uli, hay una parte que no se entiende muy bien, que es esta, y vuelvo yo a entrar en Zoom. Entonces, además de los dos Zoom míos, tener otros Zooms ahí con Ceci para que les acompañe en la aplicación de esto. Eh, Así, nada, se suman a todo ese brillo, ¿no? Es que yo tengo muchas ganas porque lo veo a los grupos que están ahí, digo, uy, mira, esto le vendría tan bien. Entonces por eso fue esta idea. Y bueno, con todo lo que ustedes hayan transitado ya, y si están interesados, se comunican con Ceci, ¿vale? En el grupo y ven cada caso y arman un paquete según el caso, con cuotas, con todo lo que haga falta para que lo puedan transitar, porque la verdad es que me encantaría que tengan acceso a estas cuestiones que son muy elevadas, ¿no? Muy elevadas, de un nivel mucho más allá, ¿sí? Que es como decía ayer, dice, el único lugar donde lo aprendes, sí hay otros lugares, solo que bueno, este es un lugar más también donde se aprenden estas cosas. Bueno, así que espero verlos a todos ahí y que podamos aplicar todas estas cuestiones. Con respecto a la sexuación, en la parte que vamos a ver en el módulo 11, es entender una cuestión muy importante, que es qué es masculino y qué es femenino para el universo. ¿Sí? No sé la política, no sé lo que diga la ciencia, si te autoidentificas con un gato, no sé eso, ¿vale? Eso para mí una identificación, ¿sí? Es del ego, ¿sí? Como nos dicen los grandes maestros. Si yo me identifico es el ego, escúchame, ¿vale? Punto. Si te estás identificando es el ego, no es tuyo, no lo estás decidiendo vos. Crees que estás decidiendo, pero no lo estás decidiendo vos. Entonces entender esos dos lados que nada tienen que ver, en lo masculino y el lado femenino, que es el más complejo, ¿sí? Porque como no tiene una simbólica donde se apoya, porque el masculino se apoya en lo fálico, ¿no? Es decir, yo para ser un hombre tengo que ser firme, duro, ¿no? Es decir, ¿yo qué quieres de un hombre? Y quiero un hombre en el que me pueda apoyar, un hombre brillante, fuerte, firme. Estás describiendo un falo, ¿se entiende? Estás describiendo un falo. Entonces, y de ahí, como no hay una simbólica, como no hay una simbólica, ¿sí? Sobre lo que es el lado mujer, toma la madre o toma la hija. Entonces también vemos cómo el lado femenino también tiene, o se dirige hacia lo fálico, tratando de ser como el falo, para ser, o se pone como objeto, ¿sí? O se pone como objeto para lo masculino. Y tiene una simbólica que tiene que aprender a llenárselo solo. Pero ese lado femenino también lo tengo yo, lo tienen todos. Entonces la idea es que tú puedas entender esos dos lados y entender que todas estas cuestiones, y eso es fantástico porque la verdad, cuando vos entendés de que vos el problema que tenés como esposa es el mismo problema que tenía Hera, la diosa Hera, ¿sí? Con los celos, casada con Zeus, decís, yo tengo la misma historia que Hera. Y que después ve la historia, por ejemplo, de las madres tóxicas con Demeter y Perséfone, y vos decís, pero esa es la historia, esa madre es mi madre, y yo soy Perséfone. Entonces te das cuenta que tu vida, en realidad no es tu vida, estás viviendo historias que están repetidas, los guiones ya están marcadas por los dioses. Y eso es fantástico, porque después lo metes a eso en el clan, y vos ves que tu abuelo fue un Hades, que el otro abuelo fue
Y que por eso hoy estás actuando esto, estás viviendo una historia que no es tu historia, que es la historia de un dios. Entonces estos dioses tienen oculto un conflicto entre lo masculino y lo femenino. Porque empezó ahí el problema. Gea con Urano, todo el tiempo copulando, ¿qué hace? Le pide a los hijos que la salven. ¿Qué hace? Lo castra, Cronos. Y después repite historia como vemos nosotros en el clan. Se casa con Rea, con una hermana. Entonces ahí entendés los incestos simbólicos. Los incestos simbólicos vienen del clan también. ¿Y por qué vienen del clan? Porque vienen de los mitos. Los dioses se casan entre ellos, entre hermanos, entre... ¿Sí? Tienen ese conflicto del incesto simbólico, no se soluciona separándote. Porque seguís actuando la misma diosa. ¿Se entiende? Significa que vos te vacías de eso y le solucionás el problema a esa diosa. Entonces pasas a ser una persona que los dioses necesitan. Entonces estás actuando una Hera porque necesitas solucionar el problema de Hera. ¿Qué tendría que haber hecho Hera? Y te da la solución. El mito te da la solución porque vos decís, ¿qué tendría que haber hecho Hera? En lugar de estar enojada con otras mujeres y haciéndole la vida imposible a las otras mujeres, tiene que marcarle la falla a Zeus. Zeus, me estás traicionando, sos un hijo de remil. ¿Sí? Entonces, tú vas a ver que las personas actúan guiones que no son muy diferentes. Están ahí escritos en los mitos. Entonces, cuando vos te reconoces en el mito y entendés qué tenés que unir en vos, ahí te das cuenta, me reconocí en esta diosa, me reconocí. Y muchas veces, las diosas y los dioses, por ejemplo, yo me puedo identificar como hombre con una diosa, o me puedo identificar como mujer con un dios. O sea, hay mujeres muy masculinas que están identificadas con ciertos dioses, con Apolo, por ejemplo, ¿sí? Que tiene todo así, está todo peinadito, perfecto, tiene el cuerpo tallado, es perfeccionista y es un genio en algo. Algún futbolista, muchos futbolistas están en ese arquetipo de Apolo, ¿me entendés? Pero tiene una especie de núcleo homosexual detrás y hay un problema con la imagen, ¿no? Y hay un problemita, siempre hay un problemita ahí con lo sexual, con respecto a eso, ¿no? Ves a Zeus, entonces vos ya ahí te abre un montón porque con respecto a reconocer la fuerza del otro en el otro, cuando tu terapeuta, cuando tu consultante viene y dice, acá hay una Perséfone, acá hay una... Te empieza a hablar y decir la misma historia que ya escuché en un mito. Entonces ya sabes cómo lo tiene que solucionar. ¿Qué tiene que hacer? Porque hay mitos que lo solucionan. ¿Y cuáles son los mitos que lo solucionan y cuáles son los mitos que no? Porque hay una cuestión muy especial con esto. Y vamos de vuelta a lo que nos dijeron, los mismos mitos nos dicen, ¿quiénes son los que lograron llegar al Olimpo sin ser dioses? Sin que se les haya sido dado eso. ¿Se entiende? Porque el problema es que a los dioses se les fue dado eso. Pero los que llegaron arriba, ¿sí? A esos lugares más elevados y quedaron ahí en el Olimpo, son aquellos que fueron hasta el infierno, hasta el Hades, y lograron salir. ¿Vale? Entonces ya sabemos que esto nos está marcando que lo que tenemos que hacer es ir al Hades y de ahí sacar toda esa riqueza de lo que podemos sacar del Hades y aprender a cómo salir del Hades, y eso es el que brilla. Ese es el que llega ahí. Entonces vos podés con todos estos conocimientos sí aplicarlo a tu vida. El 4 es lo cuántico desde el desdoblamiento del tiempo. Ahí vamos a aprender no solamente el desdoblamiento del tiempo, sino los 3 tiempos. ¿Sí? Hay 3 tipos de tiempo que tengo que aprender a utilizar. Nosotros en el 4 aprendemos el tiempo Cronos, cómo funciona, ¿sí? Y cómo se utiliza el tiempo Cronos, cómo se utiliza el tiempo Kairos y cómo atraer a Kairos a nuestra vida, y el tiempo de los dioses, que, bueno, hay un nivel 2 para aprender a usar el nivel de los dioses, y bueno, ahora en relaciones también, porque eso tiene mucho que ver con aprender a usar tu energía sexual, ¿vale? Y para eso tengo que sacar un montón de mitos y apoyarnos en otro lado, ¿no? Bien, entonces, a partir que también se puede hacer esta primera etapa, con todos esos conocimientos ya podemos ir a un nivel 2 donde es pura energía, porque hay que enseñar energía también, no solamente mente y cuerpo, sino también cómo utilizar la energía de tu interior, pero eso ya es nivel 2 para aplicación de ustedes, ¿no? Ya no es tanto
de ti como terapeuta, ¿sí? Así que, bueno, esa es la propuesta para todos ustedes. Hablen con Ceci para ver cómo le podemos armar algo que les sirva y que lo puedan transitar y que se pueda hacer, se va a considerar todo, ¿sí? Así que hablen con Ceci y bueno, espero poder verlos y que hagamos un caminito ahí juntos, ¿vale? Que me encantaría. Así que bueno, gente, que os vaya bien bonito, espero que les haya interesado entender esto, cuál es la diferencia de lo que era la formación antes a lo que es la enseñanza ahora, desde dónde está tomada y bueno, a ver si se interesan y quieren aplicar. La idea es que se les entregan los módulos para que los estudien, ¿sí? Desde lo transitado y que después tengamos 2 reuniones bien profundas para tomar todo eso que va a quedar en un aula que es solamente de ustedes, ¿sí? Es decir, va a quedar eso solamente para ustedes y ir un poquito más allá. Bueno, me encantó verlos, Marga, Vani, Carolina, Erika, ¿sí? Bueno, Estela que nos vimos ayer también, Gise, Andrea, Laura, Patri, Marce, me encantó verlos, verlas a ustedes también y bueno, entender también de que en la escuela también se están generando otros espacios que son lugares en donde trabajamos solamente, exclusivamente algo, ¿no? Que es abundancia se trabaja desde un solo lugar, ¿no? Tenemos un lugar exclusivo donde trabajamos abundancia desde lo denso, desde lo mental y desde lo sutil y energético. Desde 3 lugares trabajamos las cosas ahora, ¿sí? Y también el espacio de mujer, que es el espacio de mamá sanadora, que es fantástico también ese lugar. Así que bueno, tienen todas esas cuestiones para elegir. Bueno, gente, nos vemos y que os vaya bien bonito. Se comunican con Ceci todos los que estén interesados y luego le paso esta filmación a ustedes para que la tengan ustedes para descargarla, para que hagan lo que quieran. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Fue una alegría grande verlos a todos ustedes de vuelta. Y bueno, el año que viene también empezamos con los presenciales, volvemos a los presenciales, así que me encantaría verlos. A fin de año nos juntamos todos a festejar Año Nuevo y a trabajar iniciáticamente la abundancia en Río Ceballos, los que quieran, ¿vale? Así que está el retiro ese y bueno, vidas pasadas que es muy superior, ¿no? Que es en diciembre. El 11 y el 12 trabajamos, les enseño una técnica hindú que es para trabajar vidas pasadas. Son todas cosas que yo ya transité y que la verdad es que son muy buenas porque lo que vamos a hacer es que vos vas a entrar a tu vida pasada, entonces te vas a llevar una vida pasada sanada. Y es muy lindo el sistema ¿por qué? Porque no es que como el registro akáshico que te dice vos en una vida pasada viste esto, sino que haces regresión y vos la revivís. Y es impresionante, porque la vivís tal cual, parece que volvés a una vida, o sea, hacer regresión a una vida pasada, pero aplicamos lo cuántico. Ahí también se desvió algo. Entonces vos entendés que te desvió en una vida anterior y lo corregís en esta. Es fantástico y aprendes el protocolo para que vos lo hagas con otras personas. Porque una vez que vos entraste a ese espacio sunya, ya volvés diferente pudiendo aplicarlo para el otro. Por eso se hace en un retiro para que hablamos del mito en el que se apoya eso, que es el mito de Belcebú, y después de ahí, que no es el diablo, la iglesia lo puso como el diablo, ¿no? Pero es un mito diferente que vendría a ser los mitos que están antes que los griegos y los romanos, ¿sí? Son mitos más atlantes y todas estas cuestiones, ¿no? Y desde ahí aprender a descubrir qué es lo que te desvió ahí y desviarlo acá. Que es muy bueno cuando no hay nada de información de la persona, ¿sí? Y aplicas esto, es fantástico. Bueno, así que bueno, me encantaría verlos en todos sus lugares, pero bueno, hablen con Ceci. ¿Ah? Ahora quedan a cargo de Ceci y yo sigo en el grupo, por supuesto, respondiendo preguntas. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.